Vamos a darle inicio a la clase de hoy para el compañero Daniel Ramírez, que es un alumno nuevo. Me presento, yo soy la licenciada Sandra Notario, yo soy kinesióloga y fisioterapeuta. Conmigo van a estar desarrollando la materia de reflexología y kinesioterapia. Genial, mucho gusto, profe. Muy bien. Creo que ya no estarán conectándose las demás o en el transcurso de la clase seguramente se van a estar acoplando a nosotros. Ok. La clase pasada, el sábado pasado, desarrollamos la clase de reflexología en un modo de introducción a lo que es esa terapia, ¿verdad? Y todo lo que aborda la misma. Y hoy vamos a estar hablando sobre la kinesioterapia o cinesiterapia, y todo, o sea, todo lo que sea a modo de introducción a esta terapia o a esta técnica que vamos a estar eh, realizando la parte práctica en la siguiente clase. Eh, Votaron ustedes por dos clases virtuales de seguidas y dos clases prácticas de seguidas. Así que como les había dicho yo en la clase pasada, es muy importante que ustedes participen de la clase virtual porque en la misma vamos a estar desarrollando todo el contenido teórico de las técnicas que vamos a estar practicando. Y evidentemente en la clase práctica vamos a estar desarrollando justamente todo lo que sea ya las técnicas, tanto de la primera clase como de la clase de hoy ya. Entonces, esto es 50-50. No hay manera de que puedan desarrollar la parte práctica si no manejan la parte teórica. Entonces, justamente es por eso que estamos enfocándonos mucho en la asistencia de ustedes, principalmente en esta materia. Ok, muy bien. La kinesioterapia, a modo de historia de la kinesioterapia, esta tiene sus orígenes en un conjunto de conocimientos que pertenecen a los saberes populares, la fisiología de los seres vivos y las prácticas deportivas. Entonces, la kinesioterapia es una técnica que se manejó y se viene manejando muchas veces también de manera empírica, ¿verdad? La gran diferencia acá entre las técnicas empíricas y las técnicas que nosotros desarrollamos, que nosotros realizamos, es que nosotros manejamos con conocimiento de causa cada técnica que vamos a estar desarrollando o cada técnica que vamos a estar realizando. Entonces, esto tiene un trasfondo en la historia misma, de acuerdo a ciertas situaciones, ¿verdad? Que se vivenció, dependiendo mucho siempre de la ocasión, ¿verdad? Ok. Durante la Primera Guerra Mundial alcanzaron un gran éxito los masajistas médicos que trabajaban en silencio en espera de una oficialización de su práctica. Llegaron a confrontar a especialistas en gimnasia médica y profesores de educación física. En el lapso de unos 30 años, pasó de ser una práctica combatida a una práctica aceptada. En 1946 fue devuelta oficialmente a los masajistas y sometida a control médico. El nuevo profesional
se denominará masajista kinesiterapeuta, heredero de las prerrogativas de los masajistas. O sea que la kinesioterapia o la kinesiterapia o la cinesiterapia son técnicas en las que se implementan masaje, movilizaciones e incluso la utilización de ciertos elementos para poder trabajar o para poder ir desarrollando estas técnicas, como podrían ser, por ejemplo, algunos elementos como la pelota de Bobat, que usualmente nosotros usamos mucho en fisio. También, por ejemplo, elementos como gomas, elementos como, o propiamente el cuerpo mismo, ¿verdad? La kinesioterapia, entonces, es también llamada como kinesiterapia o cinesiterapia, que es lo que les estaba mencionando. Muchas veces en las teorías, o si van investigando, o en algunas técnicas incluso, se utiliza mucho uno de estos nombres, ¿verdad? Van a encontrar a veces como kinesioterapia, otras veces van a encontrar como kinesiterapia o en otras situaciones como cinesiterapia. Bueno, etimológicamente la palabra kinesioterapia es griega. Este término une dos raíces, que es la kinesis, que significa movimiento, y la terapia, que es el cuidado. El adjetivo pasiva es de origen latino, que viene del latín passivus, indica que se recibe una acción sin reaccionar ni obrar. Y ahora vamos a estar distinguiendo. Entonces, esta kinesiterapia o kinesioterapia es un conjunto de procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento de las enfermedades mediante el movimiento. Justamente acá va a hacer alusión a lo que estaba mencionando en cuanto a sus términos etimológicos. Acá menciona que tenemos dos tipos de kinesioterapia. Entre los tipos de kinesioterapia se clasifican las principales, que en este caso sería la kinesioterapia activa o la kinesioterapia pasiva. La kinesioterapia activa se refiere a aquellos ejercicios realizados por el propio paciente con sus propias fuerzas, de forma voluntaria o automática refleja, lo que requiere la participación del sistema nervioso. Entonces, la kinesioterapia activa es todo aquello que el paciente puede realizar por sí mismo. Por ejemplo, si yo eh, quiero movilizar, por ejemplo, quiero realizar una movilidad activa del hombro. Una movilidad activa del hombro, por ejemplo, sería el abrir y bajar los brazos. Ese sería un movimiento activo entonces. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, yo lo estoy realizando. En cuanto a la kinesioterapia pasiva, este es el conjunto de técnicas terapéuticas aplicadas pasivamente a estructuras afectadas y destinadas generalmente a tratar las consecuencias de enfermedades de los sistemas o aparatos osteoarticulares, musculares, cardiovascular y respiratorio. Entonces, la kinesioterapia pasiva es lo contrario a la kinesioterapia activa. En la kinesioterapia pasiva es el terapeuta el que realiza la técnica médica al paciente. O sea que aquí, por ejemplo, observamos que la paciente está acostada, está en un decúbito supino,
sea, está boca arriba, y el terapeuta es el que le está realizando la movilidad del hombro, por ejemplo. Está realizando en ese caso una flexión de hombro. Si el paciente realiza eso por sí solo, entonces es una kinesioterapia o una movilidad activa. Pero en este caso, como es el terapeuta el que está realizando esa técnica, entonces es una kinesioterapia pasiva. Acá, por ejemplo, para que vayan entendiendo un poco más, cuando hablamos de kinesioterapia específicamente, no solo estamos hablando de movilizaciones, por ejemplo, estamos hablando también de varias técnicas eh, con el fin de lograr algo, de lograr algún objetivo con el paciente, independientemente de la patología que padezca, ¿verdad? Estos pueden ser ejercicios también, pueden ser no solamente esas movilizaciones. Esta a su vez se divide en cinesiterapia activa asistida, cinesiterapia activa libre o gravitacional, cinesiterapia activa resistida, cinesiterapia activa resistida manual y cinesiterapia activa resistida mecánica. O sea, las principales kinesioterapias son la activa y pasiva. Una es la que hace el paciente y la otra es la que nosotros o el terapeuta realiza por el paciente. Esta a su vez entonces tiene otra vez una serie de subdivisiones cuando se trata de una cinesiterapia activa. Entonces, por ejemplo, cuando estamos desarrollando, cuando yo paciente estoy realizando una movilidad del hombro, estoy abduciendo y aduciendo el hombro, en ese caso estamos hablando de una cinesiterapia activa. Cuando realizamos una cinesiterapia activa asistida, es cuando, por ejemplo, por A o B motivo, independientemente de una patología X, tengo, por ejemplo, una rigidez articular. La rigidez articular es cuando yo no puedo completar el rango de movimiento normal de mi articulación. Entonces, si yo veo limitado el movimiento del hombro, en este caso, yo paciente, no puedo levantar todo el hombro en su totalidad, entonces de repente empiezo a realizar el movimiento, pero lo realizo hasta cierto tope. Cuando mi terapeuta realiza ese arco completo conmigo, cuando me acompaña o me está justamente asistiendo, es a lo que le llamamos cinesiterapia activa asistida. ¿Por qué? Porque el paciente, si el paciente no puede completar el movimiento, entonces el terapeuta le ayuda. Entonces ahí justamente se asiste al paciente. En una cinesiterapia activa libre o gravitacional, es lo que justamente yo estoy realizando, ¿verdad? Estoy, es ya según por la gravedad más bien, es que yo estoy realizando ciertos movimientos. Por ejemplo, eh, por ciertas patologías, por ejemplo, hay pacientes que no pueden realizar una flexión de hombro, que es levantar el brazo. Sentado, por ejemplo, yo no puedo realizar, pero acostado sí lo puedo hacer. Entonces, esa movilidad sería una movilidad activa libre, porque la gravedad, en ese caso, la gravedad no me está ayudando a mí para realizar ese ejercicio. Entonces, si yo sentada acá, yo no puedo realizar este movimiento y acostada sí lo puedo hacer, entonces estamos trabajando en base o facilitados por esa gravedad. Cuando hablamos de una cinesiterapia activa resistida, esto puede ser justamente mediante algunos elementos. Por ejemplo,
le pongo otra vez de ejemplo por el flexionar el hombro. Acá, por ejemplo, si utilizo yo una goma, por ejemplo, sostengo la goma y realizo el movimiento de elevación del brazo o la flexión de la misma. En ese caso, por ejemplo, estamos hablando de un movimiento activo resistido. ¿Por qué? Porque la goma está impidiendo que yo pueda realizar por completo el movimiento y en contra de eso lo realizamos. Entonces, esas, por ejemplo, son técnicas que nosotros usamos mucho cuando queremos realizar un fortalecimiento, por ejemplo, de la movilidad de alguna articulación del paciente. Entonces, ahí utilizamos mucho, por ejemplo, esta cinesiterapia activa resistida. También ahí se desglosa, por ejemplo, la cinesiterapia activa resistida manual. En ese aspecto, en ese caso, por ejemplo, es el terapeuta otra vez el que le asiste al paciente. ¿Cómo? Por ejemplo, como les mencioné, tenemos ciertos grados de movimientos normales en las articulaciones. Entonces, si yo sí puedo completar este rango de movimiento en la flexión del hombro, por ejemplo, y en contra de una resistencia de mi terapeuta, o sea, por poner de ejemplo, esta es la mano del terapeuta y me resiste al movimiento. ¿Cómo es la resistencia? Si yo quiero elevar el brazo, el terapeuta lo resiste en su movimiento contrario. Si yo quiero alzar el brazo, mi terapeuta tiende a bajarlo, por ejemplo. Entonces, en contra de esa resistencia, yo tengo que lograr elevar el brazo, por ejemplo. Entonces, ahí estamos viendo una cinesiterapia activa resistida manual. Y por último, la cinesiterapia activa resistida mecánica, que es muy similar a la activa resistida normal, ¿verdad? Ahí ya implementamos, por ejemplo, el uso de equipos o de aparatos, por ejemplo, a ver, en el gimnasio mismo se realiza ese ejercicio. Por ejemplo, en la silla de extensión de cuádriceps. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos realizar el movimiento de extensión de rodilla, o sea, levantamos la pierna cuando queremos trabajar cuádriceps. En ese caso, por ejemplo, hay un método de resistencia mecánica, porque cada vez que nosotros le aumentamos peso a esa silla de extensión, entonces estamos activando justamente esa resistencia mecánica. Un ratito, me aguardan un ratito y volvemos a retomar, chicos. Bueno, profe. Dale, profe. Ok, muy bien. Disculpen. Continuamos entonces. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, profe. Sí, ¿No hay profe. alguna duda? Ok. En cuanto a las técnicas de la cinesiterapia, como les dije, tenemos las técnicas ya sea pasivas o activas, que es lo que ya estamos comprendiendo, creo, ¿verdad? En cuanto a las técnicas pasivas, encontramos, por ejemplo, las movilizaciones articulares, las tracciones articulares, las posturas osteoarticulares,
estiramientos miotendinosos y ciertas manipulaciones. Todas esas técnicas son pasivas. ¿Por qué? Porque lo realiza el terapeuta. O sea, nosotros le vamos a realizar a nuestro paciente. Y en cuanto a las técnicas activas, tenemos las técnicas asistidas, resistidas y libres, que es lo que tuvimos, de lo que estuvimos hablando recién. Para comprender un poquito más en cuanto a ciertas posturas, ciertas posiciones que tenemos que ir conociendo para poder realizar estas técnicas, primeramente tenemos que evidentemente conocer cuáles son las posiciones que puede adoptar el paciente si estamos trabajando, por ejemplo, con un paciente encamado o con un paciente que va a estar en la camilla o dependiendo de las técnicas que podemos realizarle en la camilla, ¿verdad? En este caso encontramos a la posición supina, que es la posición acostado, boca arriba. Entonces, el paciente se encuentra tumbado boca arriba y entonces a eso le llamamos una supinación, una posición supina o supinación, ¿verdad? La posición correcta en donde el cuerpo tiene una buena alineación es cuando el paciente colocado en esa posición supina coloca una almohada por debajo de la rodilla, debajo de la zona de la columna lumbar y una almohada no muy alta debajo de la cabeza. Esa, por ejemplo, es una de las posiciones en las que se alinea el cuerpo en cuanto a los ángulos fisiológicos normales que tenemos, anatómicos que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a tener que, si queremos descansar bien, queremos dormir bien, y hay gente que solamente duerme boca arriba, entonces esta es la posición correcta para que ese paciente o esa persona pueda dormir bien. ¿Por qué? Porque en cuanto a los ángulos, a ciertos ángulos que tenemos en el cuerpo, ahí se relaja completamente porque se alinea en forma recta la columna vertebral principalmente. La posición prona, que es la posición de acostarse boca abajo, como vemos aquí, esta es también una de las posiciones de descanso para el paciente, ya sea cuando el paciente va a dormir o cuando les vamos a tratar ciertas patologías también que puedan ser de la parte posterior del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en una posición prona, el paciente tiene que colocarse, o nosotros tenemos que colocarle al paciente una almohada debajo de los tobillos. Podemos colocar también una almohada por debajo del ombligo y una almohada en la zona entre los hombros y la zona del pectoral, ¿verdad? La zona del pecho. Eh, Eso, por ejemplo, en el caso de que la camilla no tenga el agujerito es donde podamos colocar la cabeza, ¿verdad? Ok. En una vista, en una posición lateral, perdón, aquí, por ejemplo, es la posición de lado, ¿verdad? Al dormirnos de costado, al acostarnos justamente de un lado, esa sería la posición lateral. Esta independientemente a que sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿verdad? En ese caso, para mayor comodidad del paciente, tenemos que colocarle una almohada entre las piernas, en la zona de las rodillas principalmente, una almohada debajo de la cabeza también y justamente una almohada en la zona de los pechos para que descanse allí el brazo. O esta sería una vista desde arriba, ¿verdad? Donde observamos
este tipo de alineación también en cuanto a esa posición. Una almohadita entre los pies y la pierna, una almohada por detrás de la espalda, sería en esta posición, aquí atrás, para que le descanse justamente la espalda, una debajo del brazo, que no está, o sea, independientemente al lado que esté apoyado. Entonces, en ese caso, si el brazo está apoyado, sería el otro brazo, el brazo opuesto, el que descansaría en esa almohada. Y la almohada que les mencioné que tenemos que colocarlo debajo de la cabeza. Como ven aquí, independientemente a la posición en la que le encontremos o en la que le ubiquemos al paciente, siempre vamos a estar utilizando muchas almohadas si es que queremos hacer las cosas como corresponde, ¿verdad? De ahí a que eso sea en la realidad, a veces es medio complicadito, pero no obstante es lo que corresponde, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna preguntita? No, profe. Ok, muy bien. Ana, ¿podés leer, por favor? Ana, Profe, no tengo buena señal. ok. Ricardo, Ahora, Yo puedo, ahora recién se reconectó otra vez. ¿qué, profe? ¿podés leer, por favor? Sí, te leo. ¿Yo? Ah, bueno. ¿A quién va? Yo. Ricardo, Ok. Ah, Cinesiterapia, aplicaciones generales, aumento de la capacidad de trabajo, prevención de la osteoporosis, estimulación de la propiocepción, activa la termogénesis, ese no sé qué es, profe. Adaptación circulatoria respiratoria al ejercicio, hipertrofia de fibras musculares, estiramiento de cápsula y ligamento junto al estímulo de la secreción sinovial, facilita la realización de los movimientos. Este activa la termogénesis, sería, aumenta la temperatura sí, perfecto. de la zona. En la zona. Ah, ya. Ok. Genial. Entonces, aumento la capacidad de trabajo, evidentemente porque el paciente va a poder ir realizando ciertas actividades que justamente por las patologías o la lesión que tenga o que padezca no va a poder realizar. Hay una prevención de la osteoporosis porque al realizar estos ejercicios, porque estos son ejercicios terapéuticos, el paciente prolonga también su estilo de vida por esas actividades, por esos ejercicios que va realizando. Estimulación de la propiocepción. Vamos trabajando evidentemente alteraciones del cuerpo o justamente para adentrarle de nuevo, posterior a una lesión, para adentrarle de nuevo al paciente a su ritmo de vida normal. Entonces, ahí le vamos trabajando la propiocepción en cuanto a su coordinación, los movimientos que realiza. Entonces, para que el paciente pueda volver a ser óptimo de nuevo en sus actividades, ¿verdad? Eso en el caso usualmente de los deportistas. Activa la termogénesis, que fue como mencionó su compañero, cuando realizamos, por ejemplo, ciertas actividades o ciertos movimientos, evidentemente en la zona genera calor, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que aboca. Adaptación circulatoria y respiratoria al ejercicio, lo mismo. Como les digo, estamos haciendo ejercicios, independientemente que sea algo deportivo, en este caso es algo terapéutico. Hipertrofia de fibras musculares, cuando trabajamos los fortalecimientos musculares, por ejemplo. Estiramiento de cápsula y ligamento junto al estímulo de la secreción sinovial, facilita la realización de movimientos. El cuerpo el cuerpo tiene memoria, los músculos tienen memoria. Posterior a una lesión, por ejemplo, para readaptarle al paciente a su actividad normal de nuevo, el paciente, al paciente le facilitamos
estos movimientos o que vuelva a realizar esos movimientos porque le estamos trabajando de manera terapéutica la recuperación de la misma. Entonces, es por eso que gracias a esos ejercicios le facilitamos de nuevo que vuelva a producir líquido sinovial, que vuelva otra vez a activarse los ligamentos y las cápsulas cuando va realizando esos movimientos. En menos de un minuto se va a cortar nuestra clase. Vamos a descansar 5 minutos y retomamos la clase en cuanto yo les avise en el grupo. ¿Está bien? Vale, profe. Cualquier Bueno, preguntita profe, que tengan hasta acá, pueden ir escribiendo, luego me preguntan y eso vamos desglosando de nuevo. ¿Está bien? Ok.